De repente, en mitad de la noche, alguien entró en la habitación del hombre, y éste exigió inmediatamente que la persona se presentara. Pero en lugar de eso, se limitó a acercarse a él, y luego agitó la mano delante de él, asegurándole así que realmente no había visto nada. Él afirmó que no era su criada, y ella confirmó que el hombre tenía buena intuición, pero su estado general dejaba mucho que desear. El duque Leonardo Iberg era hermanastro del emperador. Hace 5 años, fue a la casa de un monstruo, durante la cual fue maldecido y cegado. Y ahora se preguntaba quién estaba delante de él, a lo que el invitado le preguntó si había oído hablar de la chica elegida por Dios. Se dio cuenta de que se enfrentaba nada menos que a la santa, solo que las habladurías no decían que la santa hubiera perdido la cabeza, por lo que le preocupaba qué estaría haciendo en los aposentos del ermitaño maldito. Estas palabras divirtieron a la mujer. La gente ya se había inventado muchas tonterías sobre ella, pero por alguna razón aún no habían pensado en la locura, así que le preguntó si sabía lo de la falsedad, y el desdichado le dijo que si necesitaba un consejero, había acudido a la persona equivocada. De repente, sacó una daga y se cortó la mano, diciendo que las habladurías eran ciertas, pero no todas, y luego la cogió, ordenándole que abriera la boca y afirmando que ahora le mostraría la verdad, ya que su sangre tenía poderes curativos que habían calentado los días de su pasado más de una vez. Y entonces vio a la gente luchando contra monstruos, y a una chica con una armadura brillante, luchando hábilmente tanto con la masa como con la magia. Acabó con uno de ellos, oyó su llamada de auxilio. El hombre estaba a un paso de la muerte, pues el monstruo ya estaba balanceándose para el golpe decisivo, y entonces ella corrió instantáneamente hacia el hombre herido, y repelió el ataque, y luego contraatacó, derrotando así al monstruo. El herido siguió llamando a la mujer, que se llamaba Lady Gloria, y ella se sentó inmediatamente a su lado, ordenándole que se quedara quieto, y luego se hirió en la mano y le dio a probar la sangre, y en un momento abrió los ojos, que hacía un minuto estaban gravemente heridos, y no muy lejos los observaban unos hombres vestidos con ropas elegantes, que estaban increíblemente molestos de que la alabaran tanto. Llegó la noche, y los hombres estaban discutiendo asuntos con vino en la tienda, y el príncipe dijo que todo aquello le molestaba mucho, y que no había necesidad de fingir que nadie lo había visto. Se refería al caballero que la miraba como hipnotizado. El hombre que estaba a su lado le aseguró que no tenía nada de extraño, ya que estaba literalmente a un pelo de la muerte. Y entonces el duque afirmó irritado que solo eran unos pobres plebeyos que se habían alimentado en el templo. Y entonces el hombre que estaba a su lado le ordenó que vigilara a la Yakik, ya que habían sobrevivido tanto tiempo solo gracias a ella y a sus habilidades. El príncipe lo confirmó, añadiendo que todo el mundo estaba simplemente engañado por su poder, y que el palacio imperial, junto con el templo, estaban perdiendo poder por culpa de esta mujer, a lo que el interlocutor dijo que claramente no se había empezado esta conversación para decir lo obvio. Mientras tanto, caminaba cansada hacia su tienda. Hoy había tantos heridos que parecía que no le quedaba sangre, y al pasar junto a la tienda con los aristócratas, escuchó una conversación, y uno de ellos dijo que era hora de pasar del plan a la acción. El segundo le aseguró que aún no habían destruido a todos los monstruos, por lo que seguían necesitando a Gloria, y el príncipe dijo que los monstruos más peligrosos ya habían sido destruidos, por lo que era el momento de un nuevo santo. Estas palabras hicieron que la mujer escuchara mejor, pero sin querer provocó un ruido que el hombre que estaba dentro oyó, por lo que decidió ir a comprobarlo. Pero allí no había nadie, y cuando volvió, dijo que la estrella de 6 puntas no se podía fingir, y que la luz debía bajar del cielo, por lo que no sería fácil repetirla. A lo que el príncipe aseguró que Joshua tenía un camino, y ya que Gloria lo había hecho, él también debería poder hacerlo, porque era, después de todo, un cardenal de la iglesia. Al escuchar todo esto fuera de la tienda, la heroína se dio cuenta de lo que querían hacerle a la santa, y probablemente valdría la pena lidiar con ellos ahora mismo. Más tarde, los 3 regresaron con una victoria triunfal, y la gente de su entorno comentaba las habladurías de que Gloria no era una santa de verdad, algunos de ellos convencidos de que no era cierto y de que ni siquiera había que pensar en esas cosas. Algunos ya empezaban a creer en estas habladurías, afirmando que una pobre mujer no podía convertirse en santa,
pero al fin y al cabo llevaba casi 10 años ayudando a los soldados en el campo de batalla, decían que la nueva santa podía curar con un solo toque, y sin embargo daba miedo beber la sangre de otra persona. Y en ese momento empezaron a intervenir los soldados rasos, acusando a la gente de no entender lo que decían. Casi se mueren todos allí, y los conocieron así. No se podían imaginar lo que era luchar contra monstruos, y Santa Gloria hizo mucho esfuerzo para que ahora pudieran caminar hasta aquí. Entonces intervino un aristócrata, dirigiéndose a la gente, pidiéndoles que no sacaran conclusiones precipitadas, que no actuaran precipitadamente y que mantuvieran la mente clara y la calma. La mujer se dio cuenta de que habían iniciado falsas habladurías, y esto significaba que esa era su verdadera cara. Durante mucho tiempo, Yebrian fue un alto funcionario del imperio y participó en campañas de monstruos, además de ser el cabeza de familia de los Ranark y un respetado padre adoptivo de Gloria. Y ya en la casa, le preguntó a la mujer si sabía lo que había hecho. La heroína se dio cuenta de que había derramado tanta sangre por esta nación, y aún se atrevían a pensar así de ella, y sin embargo le aseguró que ella no tenía ninguna culpa de esta situación y que las habladurías eran falsas. Pero no le importaba si era mentira o no, solo que ahora ella era la culpable de que la gente la llamara falsa santa y su autoridad empezara a caer ante los ojos de la gente, y si se hubiera comportado correctamente, esta situación nunca se habría producido. Era huérfana y vivía en la calle hasta que recibió una señal a los 8 años. Nadie le preguntó nunca si quería ser elegida por Dios, y ahora su padre la acusaba de que, debido a su comportamiento inadecuado, todo el imperio dudaba ahora de que sus habilidades fueran reales, y luego derramó su propia sangre durante tantos años para curar a los heridos, pero seguía siendo vista como una pobre mujer de la calle, y su marido dijo que no veía ni una gota de remordimiento en sus ojos, y por eso no pensaba tolerarlo más, y por eso a partir de ese día, la familia Ranark ya no la protegería. El asombro en sus ojos dio paso rápidamente a la ira, y su padre le dijo directamente que ya no era su nadie y que la abandonaba, y ella se alegró hasta cierto punto por ello, pensando que era una muy buena noticia. El aristócrata le dijo que no pensaba escuchar sus excusas y que, por lo tanto, podía recoger tranquilamente sus cosas y marcharse de esta casa, y él, por su parte, informaría inmediatamente al emperador al respecto. Y eso era todo. Después de pensarlo un poco, se levantó tranquilamente y dijo que lo entendía todo y que así lo haría. Su cara estaba sonriente, y esto hizo que el dueño se preocupara, preparándose para irse. Se dio cuenta de que no tenía sentido oponerse a su padre, y llevaba mucho tiempo preparada para irse. A la salida, la esperaban hombres vestidos con ropas lujosas, y el primero en dirigirse a ella fue Alexion Merodis, el príncipe heredero, que le preguntó si había decidido huir y si seguía avergonzada de enfrentarse a la gente a la que había engañado. Junto a él estaban Demonion, el duque, y el prometido de Gloria, Kais, que era el dueño de la torre mágica, y Joshua, que era el cardenal del templo. Tal era la reunión de traidores. Al acercarse, el príncipe le dijo que había cometido un delito por el que debía ser castigada, y en lugar de huir temiendo por sí misma, se dio cuenta de que solo habían tenido suerte de nacer en una familia rica, pero en realidad todos eran personas increíblemente horribles. Entonces intervino Kais y pidió al príncipe que se calmara, ya que ella no podía decir ni una palabra en su defensa, y el cardenal lo apoyó, añadiendo que sería difícil explicar nada en esa situación, y ella se atrevió a hacerse pasar por una santa. Kais se acercó y le preguntó cómo se las había arreglado para engañar a todo el mundo durante tanto tiempo y si no tenía conciencia de ello, y el príncipe añadió que debían quitarle inmediatamente todo lo que había tenido. La mujer estaba ahora sinceramente contenta de que su padre la hubiera echado por fin, y sinceramente no entendía cómo había podido tolerar todo este tiempo, y el príncipe continuó explicándole que, en primer lugar, tenía que renunciar al estatus de la que había recibido mediante engaño. Sin dejarle terminar, alegó que había sido excluida de la familia, escandalizando así a todos los presentes, y luego añadió que nunca había disfrutado de ningún beneficio especial, por lo que no había nada especial que quitarles. Después de eso, dejó caer su maleta y sacó su maza. Les aseguró que tenía que irse, y un momento después, como si recordara algo, hizo un gesto en su dirección, asustando así a todos. Dijo que casi se había olvidado de su compromiso.
La mujer fingió estar disgustada, pero en el fondo se reía socarronamente, y ahora dijo que no sabía qué hacer, porque una plebeya no podía casarse con el duque, y si ella ya no era miembro de Ranark, entonces podía suponerse que no había compromiso. El hombre se enfadó mucho, pero no tenía nada que decir, y entonces ella terminó diciendo que si no tenían nada que decir, tenía que irse, pues le esperaba un largo viaje. Cuando salió a la calle, estaba lloviendo, y no podía creer que por fin hubiera llegado este día. Alquiló una habitación de hotel. No dejaba de mirarse en el espejo, preguntándose cómo quitarse esta bendición, y después de pensarlo un momento, se cortó un trozo de pelo, pero sorprendentemente no pasó nada. Antes, las santas se aterrorizaban si se tocaba el pelo, decían sin parar que el pelo era un símbolo de la santa, y que si se lo cortaba, perdería todo el poder mágico, pero ahora no pasaba nada, y el poder seguía ahí, siempre se lo prohibían todo. Pero ni se imaginaban lo difícil que era peinarlo, y era increíblemente molesto para la mujer. Pero en cualquier caso, se tranquilizó pensando que ahora podría cortar con ellos con la conciencia tranquila, pero si no fuera por este estigma, hace tiempo que habría abandonado este país. Pero en cuanto se acercó a la frontera, se sintió increíblemente enferma, y no sabía si era una bendición o una maldición. En ese momento, era hora de pensar en cómo construir una vida independiente, lejos de miradas indiscretas, y solo una persona podía ayudarla con esto, y ahora él la necesitaba como nadie, y sin duda le daría lo que quería. Al colarse en la mansión por la noche, le sorprendió que la valla fuera tan alta, pero no había ningún guardia, así que decidió simplemente trepar por la valla y luego encontrar fácilmente a la persona adecuada en el interior. Todo se torció, y una criada apareció justo delante de ella, exigiendo saber quién era, a lo que la heroína pidió silencio, asegurando que venía en son de paz. Pero la criada la reconoció y por eso no montó ningún escándalo. Tras llevarla al interior, le preguntó si la mujer tenía realmente la intención de reunirse con el duque, y la criada le confirmó que sí, añadiendo que, si se infectaba, podía resultar gravemente herida. La santa se dio cuenta de que si el criado estaba tan preocupado por el amo, entonces debía de ser mucho peor de lo que ella podía imaginar, pero le aseguró que ella misma se ocuparía, y agradeciéndole que la acompañara, entró en la habitación. Al acercarse, enseguida se fijó en sus ojos verdes, que mostraban sangre real, y parecía que eran la razón del odio del emperador. Y en un momento el hombre declaró que la maldición había desaparecido. Podía ver de nuevo. Sus dedos empezaban a doblarse y podía volver a andar. La heroína le miró y no pudo entender si era tonto o simplemente muy simple, y le preguntó si realmente creía en las palabras de los demás, ya que mentían sobre la maldición, y en su cara se veía claramente que sí. La mujer le explicó que su cuerpo había sido afectado por la energía demoníaca y que por eso se había vuelto así. Comprendió que ambos eran utilizados y luego simplemente desechados en cuanto ya no eran necesarios. La heroína continuó explicando que cuando luchas contra monstruos durante mucho tiempo, su aura puede penetrar en tu cuerpo, y ella lo sabía mejor que nadie, ya que ella misma había tratado a soldados en el campo de batalla más de una vez. Al final, su sufrimiento desapareció tras unas gotas de su sangre, pero tuvo que sufrir un poco antes de recibir tratamiento. Tras darse cuenta de lo ocurrido, Herzog se echó a llorar, y al cabo de un momento, le preguntó qué quería de él. Ella le preguntó quién tenía la culpa de sus lágrimas, y él repitió su pregunta sobre qué quería ella, ya que estaba claro que había venido aquí por una razón, asegurándole que no tenía nada que ofrecer a cambio, ya que no le quedaba más que su título. Esto es lo que ella necesitaba, por lo que dirigiéndose a él por su nombre, el duque Leonardo Iberg, que era un desafortunado muchacho que había caído bajo la influencia de su codicioso hermano, quiso tomar su noble nombre, tras lo cual él la abrazó y le preguntó si le proponía matrimonio. Pero enseguida se apartó. La mujer le aseguró que no entendía lo que quería decir, y entonces, en un malentendido, le dijo que ella había dicho que quería su nombre, y ella lo confirmó, añadiendo que no entendía qué tenía que ver la boda con eso, que quería ser adoptada. Su difunto padre, entretanto, fue informado de que Santa Gloria había abandonado la finca, y los testigos la vieron llevando una maleta gigante, y el amo, furioso, le preguntó por qué acababa de enterarse, a lo que el criado, asustado, le aseguró que había ordenado que ni siquiera se mencionara su nombre delante de él.
Cuando se calmó un poco, preguntó cómo había sucedido, pero el criado no supo responder, por lo que el hombre se enfadó aún más, preguntando cómo nadie en una casa llena de gente podía recordar una información tan importante. El criado le contó todo lo que sabía, que el día en que llamó a la santa, ella salió de esta oficina y recogió sus cosas y se marchó inmediatamente, y que desde entonces ha pasado más de una semana. El dueño se tambaleó de repente, asustando a la sirvienta, pero al cabo de un momento le aseguró que todo iba bien, y luego dejó marchar a la sirvienta, y al recordar lo que le había dicho entonces, se dio cuenta de que solo quería asustarla un poco, y eso hizo que empezara a preocuparse. El duque, por su parte, al enterarse de la impactante noticia, le preguntó si se había vuelto loca, y luego le preguntó si sabía cuántos años tenía, a lo que ella sugirió que tenía unos 25. El hombre la corrigió, le aseguró que tenía 24 años y le preguntó qué edad tenía, a lo que ella le explicó que se había hecho mayor de edad el mes pasado y que incluso después de eso quería que la adoptaran. La heroína comenzó a explicar que tenía poderes y habilidades, no ordinarios, sino divinos, pero que ahora se encontraba en una posición muy desventajosa, ya que había sido expulsada de su familia y se había convertido de nuevo en una plebeya, por lo que ahora necesitaba a alguien que no estuviera relacionado con el primer grupo y que pudiera protegerla del emperador y del templo. Se daba cuenta de que la influencia del duque no bastaría, evidentemente, para hacer frente a los demás, pero no estaba en condiciones de elegir, y ahora él hacía balance del hecho de que ella sí quería ser adoptada, a pesar de que solo era 4 años mayor que él. Quizás a ella no le importaba, pero a él no. Se había pasado 5 años de su vida maldiciendo, y de repente aparecía ella y quería convertirle en el padre de su hija de 20 años. Pero ella misma no veía nada extraño en ello, y por lo tanto no entendía qué tenía de extraño. A lo que el duque, ya gritando, le dijo que o era tonta o muy ingenua, ya que no hacía falta pensar mucho para darse cuenta de que todo era una tontería, y que él no aceptaría una condición tan absurda, y sobre todo porque solo tenía un nombre, no tenía nada más que ofrecer. La heroína le aseguró que ella decidiría por sí misma qué la ayudaría y qué no. Y entonces el hombre tuvo que explicarse, diciendo que era bastante obvio quién lo había llevado a este estado, y que tan pronto como se supiera que estaba curado de la maldición, el emperador intentaría matarlo de nuevo. Tal vez no fuera una maldición, pero al fin y al cabo lo más importante era que ahora era una amenaza para él. Pero por alguna razón la mujer, como si no escuchara, le aseguró que estaba bien, y el duque se dio cuenta de que ella seguía sin entender nada, por lo que le preguntó cuántas veces tenía que repetirle lo mismo. Se deshizo del hechizo mágico, y ahora su mera existencia se estaba convirtiendo en un problema para el emperador, a lo que la santa le aseguró que eso era exactamente lo que ella necesitaba, y luego, gritándole, le aseguró que debía tener más cuidado y estar menos irritado, ya que no había pasado mucho tiempo desde el tratamiento, y primero necesitaba recuperar completamente sus fuerzas. Tras calmarse un poco, empezaron a beber té, y en cuanto el hombre empezó a beber, la mujer dijo que este imperio iba a derrumbarse, haciéndole así escupir todo lo que acababa de beber, tras lo cual se acercó a él y le dijo que recuperaría el poder que por derecho le pertenecía, y ella le ayudaría a poner a su familia en pie, y entonces él se convertiría en su retaguardia. Los aristócratas, traidores, mientras tanto, se sentaron a tomar el té y empezaron a discutir los últimos cotilleos. Ya habían pasado unas 2 semanas, y preguntaron quién sabía cómo había salido el santo de la finca, a lo que Kais dijo que hoy los sacerdotes habían vuelto al palacio imperial. Afirmaron que las habladurías de que Gloria no era santa eran falsas y que alguien la había dejado entrar a propósito para acusarla. Y entonces el príncipe exigió una respuesta del cardenal, preguntándole cómo había sucedido aquello, a lo que éste les aseguró que no sabía nada, pues estaba ocupado enseñando a la nueva santa. El príncipe alegó que tanta atención no deseada era molesta. Su Majestad ordenó nombrar a un nuevo santo como miembro del primer grupo, y en ese momento intervino Demonion, asegurando que algo no cuadraba. Nadie sabía por qué el emperador necesitaba dar una orden así en un momento tan importante, porque la semana siguiente el grupo debía salir a defender la frontera occidental. El cardenal confirmó que por eso estaba preparando a la nueva santa para la primera batalla, pero a pesar de todo, el emperador seguía pidiendo encontrar a Gloria. Todos recordaban el día en que la Iglesia reconoció su poder.
era difícil de olvidar. La noticia de una niña de baja cuna que había recibido un poder divino se extendió rápidamente por todo el imperio. Pero aún la nueva santa Iriana pertenecía a una familia noble, la marquesa de Rotesa. El día en que Gloria recibió el estigamat, hubo demasiados testigos que vieron la estrella de 6 puntas, y entonces ella ascendió a los ojos de los demás. El oráculo seguía sin decir que solo podía haber una santa, pero al final el cardenal dijo que no importaba, porque Iriana demostraría su valía una vez que demostrara su fuerza durante la campaña contra los monstruos. Es muy posible que fuera beneficioso tanto para el emperador como para el templo tener varios santos. Probablemente no les importara la verdad del santo e intentaran utilizarlos a ambos. Tal vez solo estuvieran perdiendo el tiempo creando un nuevo santo. Pero si de repente el templo declara que Glaria es la única santa, entonces pueden tener problemas. Demonion sinceramente no entendía cómo esto les afectaría, aunque así fuera, porque sus motivos no habían cambiado en absoluto. Habían acordado deshacerse del santo y no debían cambiar su elección bajo ninguna circunstancia, por lo que solo era necesario enviar un nuevo santo para luchar contra los monstruos. El propio duque, mientras tanto, estaba tomando un baño, y todo el tiempo pensaba en la oferta que le hizo la santa. No sabía cómo podía adoptar a una chica de 20 años, y además tan astuta. Cuando salió del baño, la heroína le estaba esperando. Y al verle se quedó visiblemente sorprendida. Pensaba que ya había visto bastante a otros soldados, pero esto era un nivel completamente diferente. Al cabo de un momento se recompuso y dijo que él le había dicho que no estaría allí mucho tiempo, pero que estuvo tumbado casi 1 hora, tras lo cual ella le preguntó qué le había pasado a su ropa y por qué no se había cambiado, a lo que él, sin saber qué responder, pidió que se lo preguntara despacio, ya que acababa de curarse hacía poco tiempo. La mujer le escuchó y empezó a hacer preguntas más despacio, y primero se preguntó por qué todo iba tan lento, a lo que recibió la respuesta de que no estaba acostumbrado a lavarse. Disculpándose, le preguntó qué le pasaba a su ropa, y él le contestó que durante los últimos 5 años había estado vestido con lo mismo, y por lo tanto no había otros trajes. Y entonces surgió la pregunta de qué había estado comiendo durante todo este tiempo, lo que hizo pensar al hombre. Pero ella ya sabía la respuesta. Si no estaba recibiendo los cuidados necesarios, probablemente le estaban dando de comer lo que le daba la gana. Tras lo cual cogió una taza y empezó a beberse su té, a lo que él se la quitó, asustado, y dijo que no podía bebérsela. El duque dijo que era imposible beber el té porque estaba envenenado, lo que escandalizó a la santa. Preguntó quién podía haberlo hecho, y el hombre dijo que cualquiera, como las criadas, y entonces ella se escandalizó aún más, ya que bebió el té cuando ella se lo sirvió. Bebiendo demostrativamente todo lo que había en la taza, dijo que no le daba frío ni calor, que no era susceptible al veneno, sobre todo porque ya estaba acostumbrado a él, y sin embargo ella no podía entender por qué bebería té envenenado, a lo que el hombre aseguró que si no lo hacía así, el emperador encontraría otra forma de matarlo, y que sería mejor utilizar el método con el que ya estaba familiarizado, aunque al principio tuviera que toser sangre. Mientras bebía el veneno, se alegró de que ella no sospechara que ya lo había adivinado, y entonces le preguntó cómo era que aún quería destruir este imperio. Cuando la mujer se acercó a él, agarró la mano del hombre y le dijo que no lo bebiera, que aunque ya había dicho que era inmune a él, seguía siendo veneno, y que aún necesitaba restaurar la grandeza pasada de su familia. Después de eso, tiró con rabia todos los platos que podían contener veneno, y un momento después, enfadada, dijo que él no debería tener que aguantar si ya sabía que la comida estaba envenenada, y no se calmó hasta obtener de él la respuesta que necesitaba. En cuanto a lo que iba a hacer a continuación, primero tenían que echar a sus criados, porque de todos modos se irían pronto, y cuando le preguntaron a dónde, ella dijo a la ligera que aún no lo sabía, y que no había decidido a dónde. El hombre dijo que eso era una temeridad, y ella le corrigió. Le aseguró que era inventiva, y luego le pidió que se sentara en la habitación tranquilamente, que ella necesitaba marcharse un rato. Cuando bajó a la planta baja de la mansión, se dio cuenta de que ni siquiera la pequeña y antigua iglesia del pueblo, que no era tan pobre como esta mansión, tenía encargado o guarda. Al entrar en la cocina, la heroína se encontró con la criada e inmediatamente le exigió saber qué hacía aquí tan tarde, a lo que ella, asustada, escondió algo detrás de su espalda,
asegurándole que ya había pensado que las vacaciones habían terminado. Me aseguró que aún quedaban cosas por hacer, y así se quedó. Vio a la criada haciendo té, y entonces dijo que tomaría un sorbo, a lo que ella literalmente gritó y me pidió que no lo tocara, argumentando que el té era medicinal, y el sabor no sería el más agradable, por lo que preferiría hacer otro. Estas palabras no hicieron más que aumentar la curiosidad de la heroína, que le recordó que siempre había tratado a soldados durante las batallas, por lo que podía utilizarlo, a lo que la criada intentó desesperadamente impedir que la santa bebiera el té, a lo que tuvo que decirle que ya conocía ese veneno. Intentó justificarse, negando todas las acusaciones, pero ya era demasiado tarde. Tras el tercer no, Sviataya dijo que una negación rotunda significaba una señal de consentimiento, y luego preguntó quién la había hecho mentir tan desesperadamente. La heroína dijo que ya no tenía sentido ocultar este secreto, pues sabía que todos los criados del duque Leonardo tenían orden de poner veneno en su comida, y no culpaba a la criada por ello, pues probablemente lo hacía por su propia seguridad, y por eso pidió que le dieran el veneno a ella, porque el duque moriría pronto. Al oír esto, la conmocionada sirvienta cayó de rodillas, sin entender si era culpa suya, porque solo cumplía órdenes, y le dijeron que solo relajaría sus músculos y no sería peligroso para su vida, momento en el que se puso histérica, diciendo que eso significaba que su estado había empeorado no solo por el hechizo, sino también por las hierbas venenosas. La heroína la abrazó, asegurándole que no era culpa suya, aunque comprendía que la criada supiera lo del veneno y lo pusiera en el té de todas formas. Pero aún así, la mujer le aseguró que la maldición del duque se había extendido tanto por todo su cuerpo que no se le podía ayudar, y que si quería sobrevivir, debía marcharse de aquí hoy mismo y dejar que se llevara a los demás criados con ella, y abandonar juntos este lugar antes de que fuera demasiado tarde. Más tarde, los santos y el amo observaron a través de la ventana cómo los criados se preparaban para marcharse. Parecía que realmente tenían miedo de la maldición. El hombre le aseguró que no creía que realmente fuera a echar a todo el mundo, y ahora se preguntaba qué les había dicho para provocar una reacción tan fuerte. La heroína les explicó que, para que se marcharan sin dudarlo, alegaba que la maldición podía pasarles a ellos. Decía que pronto moriría y que había riesgo de contraer una enfermedad. Y no solo eso, añadía que pronto iría a un mundo mejor. Después de eso, incluso empezaron a darle las gracias y a alabarla, y aunque todo el mundo llamaba falsa a la santa, hasta hace poco seguía siendo una santa, y su poder no dependía de si la gente creía en ella o no. Sentándose a su lado, afirmó que ni siquiera ella había bebido nunca veneno, sabiendo que era ella, lo que sorprendió al hombre, y éste le preguntó qué quería decir, a lo que ella le pidió que lo adivinara, a lo que él preguntó si había gente que no odiara al santo, y la heroína dijo a su vez que sería más fácil nombrar a los que no lo habían hecho. Quedándose pensativo, se tomó un minuto para resumir que la gente la llamaba mentirosa. A pesar de que veían su fuerza, a él mismo le gustaría mirar a la cara a esos locos. La heroína se sintió avergonzada por tales palabras, y cuando él dirigió su mirada hacia ella, se sintió aún más incómoda. También resumió que en cualquier caso, no volvería a verlos, sabiendo en su fuero interno que era lo mejor, pero lo más importante ahora era su salud, y para restablecerla, necesitaban salir de aquí. La noticia de que los sirvientes habían escapado llegaría rápidamente al emperador, y solo era cuestión de tiempo. Tal vez el emperador incluso enviaría gente aquí para asegurarse de que estaba muerto, pero antes de abandonar el imperio, todavía tenían que hacer algo. Como ella dijo, necesitaba estatus. De lo contrario, sería fácilmente eliminada y a nadie le importaría. Y cuando se convirtiera en una aristócrata, incluso el propio emperador no podría castigarla sin un juicio. Mañana estaba dispuesta a traer los documentos, recoger sus cosas y comprarle unos trajes, y para ayudarle a recuperar las fuerzas, le alimentaría bien y le entrenaría, y luego le enseñaría a defenderse para que pudiera hacerlo siempre, pero tenía que prometerle que le daría el apellido de la familia Herzog. El hombre prometió hacerlo, pero hubo una cosa: se avergonzó y dijo que estaba en contra de la adopción, lo que indignó a la heroína. Ella preguntó cuál era la razón y si había algún problema con ello. Estaba dispuesta a ocuparse de todo, pero no se trataba de eso, y en general, él no estaba de acuerdo con la adopción. Después de calmarse un poco, le preguntó si seguía enfadada, y ella le contestó que no se enfadaría por esas nimiedades,
porque ya no era una niña, y el duque aceptó esta respuesta inseguro, asegurándole que aún no estaba preparado para ser padre y que encontraría otra manera para que no se enfadara con él. Al día siguiente, en medio de una ciudad ruidosa, la mujer se dirigió a una casa en la que el dueño dijo inicialmente que estaban cerrados, pero en respuesta recibió que la clienta estaba muy apenada, pues hacía mucho tiempo que no venía, y entonces la reconoció de inmediato y saludó a Santa Gloria con alegría. Era Claude Lisiondres, y era el jefe del gremio, y la mujer le aseguró que se alegraba de volver a verle, y después examinaron juntos lo que había traído aquí, y tras analizarlo, el hombre dijo que no serviría, que no entendía por qué había traído aquí garras de orco, ya que no había demanda de ellas en absoluto, a lo que la heroína aseguró que ya había vendido todo lo valioso, y solo quedaba esto. El comerciante le aseguró que no podía darle mucho por ella, a lo que la clienta se indignó, diciendo que ya le había bajado el precio la última vez, por las alas de la gárgola, y para calmarla, el dueño le dijo que si el palacio y el templo se enteraban de que estaba vendiendo cadáveres de monstruos, esto fue suficiente para que no tuviera más quejas. La heroína recordó que antes, él habría cedido definitivamente ante ella, pero ahora algo sucedía, a pesar de lo cual recibió una gran suma, incluso más de lo que había esperado desde el principio, a lo que él, sonriendo, le aseguró que no podía ofender al santo. Le agradeció sinceramente su ayuda, a lo que él respondió pidiéndole que volviera, y al despedirse, la heroína decidió preguntarle si sabía si alguien vendía una casa. Necesitaba un lugar para dos, lo más lejos posible de la capital, y mejor en un lugar seguro. Después de pensar un rato en estas palabras, el hombre le preguntó si había pasado algo, y ella le aseguró que no pasaba nada, solo quería dejar el grupo, sobre todo porque ya no era una santa, y por eso la próxima vez, él debería llamarla simplemente Lady Gloria. Después de salir del gremio, fue a elegir un disfraz. El hombre la observó y supuso que iba a usar un disfraz. Más tarde, ella regresó, radiante de placer, sosteniendo paquetes con todo lo que había prometido. Y entonces comenzó su completo control sobre la vida del duque, viéndole comer, a pesar de que estaba incómodo, y luego cambiándole de ropa, enseñándole a cercar. Esto duró algún tiempo, y después de la siguiente compra, se dio cuenta de algo terrible. Cuando contó su dinero, vio que no le quedaba prácticamente nada. No podía creer que le quedara tan poco dinero, ya que era literalmente como ayer que vendía garras de orco, y no podía acabarse así como así. Debía haber una razón por la que la gente decía que el dinero era algo terrible. Al día siguiente, por la mañana, avisó al duque de que tenía que ir a un sitio y que tardaría mucho, por lo que llegaría tarde. El hombre le aseguró que no necesitaba ir tan lejos, a lo que ella respondió que hoy tenía una tarea diferente, a saber, iba a cazar monstruos. Como prácticamente no le quedaba dinero, no tuvo más remedio que salir a ganárselo, y el hombre le aseguró que si solo era eso, lo haría. En ese momento ella se marchó, alegando que tenía que irse, y el duque, al quedarse solo, se dio cuenta de que estaba a punto de anunciarle que tenía una herencia. La mujer vagaba por un bosque oscuro, sintiendo una fuerte aura demoníaca en algún lugar cercano, cuando de repente vio una quimera gigante frente a ella, que tenía patas de oso, alas de dragón, escamas y 3 cabezas de serpiente. Inmediatamente lanzó un ataque, y la heroína hábilmente repelió el ataque. Evaluando al enemigo, se dio cuenta de que esos ojos tendrían que costar mucho, y no importa cómo lo cortes, ella no podía encontrar otra fuente de ingresos ahora, y por lo tanto solo podía arrancar esos ojos. Santa esquivó hábilmente, y luego asestó un golpe preciso a una de las cabezas del monstruo, diciendo que necesitaba ocuparse de él rápidamente, ya que no quería hacer esperar a Leonardo. La bestia voló de repente por los aires, y la guerrera miró la herida y se dio cuenta de que eso no funcionaría, y que simplemente podría estropear la mercancía, y por lo tanto debería usar su espada, y si quería derribarla de un solo golpe, debería apuntar al corazón, no a la cabeza, y así empezó a evaluar dónde estaba el corazón. El demonio, mientras tanto, se preparaba para atacar de nuevo, y la santa lo vio y se preparó para contraatacar, pero no le salió como esperaba, y el monstruo consiguió herirla por el hombro, pero ella a su vez le golpeó justo debajo de la cabeza. Pero falló, ya que el monstruo era muy ágil y no le permitió acertar en el punto correcto,
y entonces se decidió volver a intentarlo. Leonardo, mientras tanto, practicaba solo, practicando con su espada. La mujer aún no estaba, el sol ya se había puesto, pero él seguía solo. No dejaba de pensar a qué hora pensaba volver ella. Era una noche oscura, y el hombre estaba sentado en los escalones, esperando a que ella volviera. Incluso cuando no había nadie cerca, él no tenía esos sentimientos, y por eso no entendía lo que le estaba pasando. De repente, la vio frente a él. Una mujer ensangrentada que llevaba un paquete, pero sus ojos estaban decididos, y le dijo que llegaba tarde, a lo que ella pasó a su lado como si no se hubiera dado cuenta, y al subir al segundo piso, le preguntó si había ocurrido algo aquí mientras ella no estaba. Al no obtener respuesta, bajó a la altura de sus ojos y repitió la pregunta, y el hombre, sorprendido por ello, le aseguró que no era nada, que había estado entrenando todo el día, y que eso era todo, y ella le dijo que todo estaba bien, y que se recuperaría más rápido, y volvió a su trabajo. En la parte de atrás, el duque le pidió que la próxima vez volviera más rápido, a lo que ella le preguntó si era ahora cuando podía sentir el cuidado en sus palabras, y luego le pidió que le diera la masa, que tenía intención de limpiarla mientras ella se lavaba, pero se negó firmemente, argumentando que era demasiado pesado y que aún no se había recuperado lo suficiente como para forzar tanto su cuerpo. Estas palabras escandalizaron al hombre, pero la heroína pretendía hacerlo todo ella misma, y ahora necesitaba que le prestara su ropa. Necesitaba ropa, pues la suya estaba muy sucia y no tenía otra. Y entonces el duque le preguntó por qué había comprado solo su ropa, indicándole que debía preocuparse por sí misma, pero que ahora solo le interesaba si él le daría o no su ropa. Pasó algún tiempo, y el duque estaba tranquilamente leyendo un libro, cuando de repente ella entró en la habitación, y sin apartar los ojos del libro le preguntó si por fin había terminado, pero al cabo de un momento sí le prestó atención, y la vio vistiendo solo una de sus camisas, que claramente no era de su talla. El duque no podía apartar los ojos de la heroína que estaba tan abierta, y ella le preguntó qué le pasaba, a lo que él le aseguró que debía haber toallas en el baño, y fue a comprobarlo. Mientras él se marchaba, ella vio que él mismo se había preparado el té, y cuando regresó, le aseguró que no debería haber trabajado tanto, y recibió una respuesta similar. Le giró la cabeza y empezó a limpiarla con una toalla, y mientras lo hacía, le preguntó por qué hacía tanto por él. Ella no se había gastado ni un céntimo en sí misma y no escatimaba dinero por él. Incluso se arriesgaba yendo a cazar monstruos, y él no entendía quién era para hacer tales hazañas por él. Todo lo que él podía hacer por ella ahora era secarle el pelo y luego atárselo. Después de oír todo esto, la heroína dijo que hace unos 3 años fue a un baile en el Palacio Imperial, y allí oyó accidentalmente a los aristócratas hablar de él. La gente decía que el emperador tenía un hermano mucho más joven que él, y que vivía en una casa abandonada, y que allí se estaba muriendo lentamente, y todos a su alrededor hablaban de su maldición y enfermedad, decían que era su cumpleaños, y ella no podía entender por qué todos se alegraban tanto de la desgracia ajena. Fue entonces cuando decidió que podían ser buenos aliados, porque eran muy parecidos. Pensó que ahora harían un buen equipo, y antes de conocerle siempre había estado sola. Por eso ahora no podía tratarle de forma diferente, porque ya había dicho que le ayudaría. La heroína estaba dispuesta a encargarse de todo, y él solo tenía que pensar en cómo recuperar su fuerza y su poder. Pero eso era precisamente lo que le molestaba. Se sentía incómodo porque la santa se lo tomaba tan a pecho, como si él no fuera digno de nada. Ella le aseguraba que a cambio había recibido la promesa de que conseguiría su nombre, y por lo tanto era un trato justo, y por lo tanto debería pensar menos en tonterías. La heroína se dio cuenta de que simplemente subestimaba su poder, de que muchas familias influyentes estaban esperando para utilizarle, y por eso ahora le aseguró con ligereza que debía cuidar más su salud. Finalmente, el duque se sintió más tranquilo tras escuchar estas palabras, y cuando estuvo cerca de ella, sintió como si Dios aún no le hubiera abandonado, y por ello le envió a esta mujer como si fuera una recompensa por todas las penurias que había pasado. Él le recordó que era diferente de la gente corriente, que empuñaba una espada y que incluso podía participar en batallas, y la heroína se lo confirmó, asegurándole que era bueno, porque había estado luchando contra el hechizo durante mucho tiempo y finalmente había sido capaz de derrotarlo,
y mientras tanto sacó la carta y empezó a releerla. En la carta había una lista de tareas que tenía que completar, y el único punto completado por el momento era encontrar un lugar donde vivir, y luego preguntó si el carro con provisiones del Palacio Imperial llegaría en 3 días, y él le confirmó que sería negro como de costumbre, y si no ocurría nada, debería llegar alrededor del mediodía. El hombre tenía mucha curiosidad por ver lo que ella miraba con tanta atención, así que se subió a su cama, y una vez que estuvieron cerca, la heroína se avergonzó de nuevo, pero sin embargo explicó que solo estaba comprobando qué más necesitaban hacer. Tras hojear la lista, el duque se sorprendió visiblemente por el punto sobre el robo del carruaje imperial, y la mujer se lo confirmó, añadiendo que en cuanto llegara, cogerían sus cosas y se marcharían de este lugar, porque ella ya les había encontrado un nuevo hogar. En mitad de la noche, el duque entró en la habitación de la mujer y empezó a despertarla, afirmando que alguien había entrado en la casa, y ni siquiera uno, sino al menos 3, y cuando se levantaron, se detuvieron en la ventana, y supusieron que podrían haber venido a por él, y la santa estaba decidida a no dejar que Leonardo volviera a resultar herido, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo. Mientras miraban por la ventana a los invitados, resultó que eran incluso 4, y se dio cuenta de que eran muchos para un duque enfermo, y cuando le preguntaron si esto había ocurrido antes, dijo que era la primera vez, y lo más probable es que el emperador se hubiera enterado de que había despedido a sus sirvientes. Puede que ya supieran que el santo se escondía aquí, pero era difícil asegurarlo, y entonces el duque se disculpó por haberla involucrado, pero ella le aseguró que no había nada de qué disculparse, ya que sabía desde el principio que esto pasaría tarde o temprano, pero no importaba cuántos mercenarios enviara su majestad, ellos se encargarían de todos. Se acercó a la puerta, empezó a escuchar lo que ocurría dentro, y al cabo de un momento le ordenó que se quedara aquí y que, si alguien entraba, le dejara luchar. El hombre sabía que ella se encargaría de todo por su cuenta, pero seguía creyendo en ella y aceptó su plan. Al quedarse solo, el hombre sacó una espada del armario. Sabía que si el asesino tenía experiencia, primero intentarían entrar en su dormitorio, porque él era su objetivo. La heroína estaba en ese momento delante de la puerta, y se dio cuenta claramente de que no podía dejar que tocaran a Leonardo con un dedo. En un momento se dio cuenta de que por primera vez lucharía contra personas, no contra monstruos, y por lo tanto no sabía si sería capaz de controlar su poder, ya que en realidad no querría matarlos. De repente, oyó al primero entrar en la casa y en un momento se encontró con sus ojos. Se quedó muy sorprendido al ver a la santa dentro, pero su sorpresa no tuvo tiempo de desaparecer, ya que al instante ella le dio una patada, dejándolo inconsciente y esperando que después de eso siguiera vivo. En un momento, el resto de los asesinos aparecieron y estaban listos para luchar contra semejante oponente, pero esto solo hizo la tarea más fácil para la heroína, y hasta cierto punto se alegró de ello. Neutralizó al primero con un puñetazo en la ingle, y los demás la vieron y empezaron a revolverse, pero fue suficiente para que ella los cogiera, y en pocos minutos estaban todos tirados en un montón, y el hombre lo vio y pensó que estaban todos muertos. Pero la heroína le aseguró que solo estaban inconscientes. La mujer se alegró sinceramente del resultado, pero había una pregunta, a saber, ¿qué pasaría si se despertaban y huían antes de marcharse? A lo que la santa alegó que tenía escondidas unas hierbas venenosas y podría emborracharlos, a lo que el duque comentó que hablaba de ello con la misma facilidad que si fuera a darles de comer pan, pero al final acordaron que debían interrogarlos para averiguar quién estaba detrás. El hombre le aseguró que se encargaría de ello y que se fuera a descansar. Estaba dispuesto a interrogarla para asegurarse de que el emperador los había enviado, a lo que la heroína le aseguró que esperaría en el pasillo, pero el duque insistió en que fuera al dormitorio. La mujer quiso saber por qué no quería que estuviera aquí, y entonces le preguntó si no quería que le esperara. No entendía qué había pasado, le cambió la cara radicalmente, y ella pensaba que se llevaban bien, pero quizás se equivocaba. Leonardo dijo que si los había enviado otra persona, significaría que tenía más adversarios de los que pensaba, y por lo tanto tenía que averiguar el nombre del cliente a toda costa. Y entonces ella se dio cuenta de que iba a torturarlos, y él se lo confirmó, añadiendo que no quería que se ensuciara las manos, por lo que necesitaba que esperara en la habitación. Al quedarse solo, levantó su espada delante de él
y de repente todo a su alrededor se iluminó con luz verde, y en un momento uno de los atacantes se despertó y se sobresaltó al ver al duque frente a él. Llamándole maestro de la espada, le preguntó sorprendido si no había muerto de una maldición, a lo que él preguntó brevemente si el emperador les había enviado, y al no recibir respuesta, afirmó sonriendo que tendría que usar el poder de la espada. La santa del segundo piso, mientras tanto, estaba en un estado de confusión. No entendía si Leonardo, con su temperamento suave, sería capaz de torturarlos, pero en un momento todo a su alrededor comenzó a brillar, y escuchó los gritos de los atacantes. No podía creer lo que veían sus ojos. El brillo del aura era tan fuerte que penetraba la puerta, lo que significaba que no necesitaba preocuparse. A la mañana siguiente, se enteró de que todo era obra del príncipe. El duque le aseguró que sospechaba de él, pero no creía que realmente enviara mercenarios. Pero Sveta se dio cuenta de que una jugada tan ruin era de su estilo. Comprendió que después de la cacería, había que matar a los perros, ya que no se sabía a quién roerían el cuello si los dejaban vivos. El hombre le explicó que siempre lo había querido muerto, pero la heroína no entendió la razón y supuso que podría haber amenazado su sucesión al trono. Pero esto fue descartado de inmediato, ya que él, al igual que el emperador, estaba privado de ojos verdes. De repente, la heroína se levantó y se acercó al hombre de cerca, mirando sus ojos, preguntándose si tenían algún significado aparte del hecho de que atestiguaban la sangre imperial, ya que parecían completamente ordinarios. Sonrojado y desviando la mirada en otra dirección, el duque aseguró que había alcanzado el nivel de maestro de la espada a una edad temprana y que solo él podía hacerlo, porque era descendiente de un dragón. Esta información escandalizó al santo, a lo que el hombre le recordó que ya había dicho que él era especial. Significaba que los dragones existían de verdad, y todo este tiempo había pensado que solo existían en los cuentos de hadas, como la gente pedía ayuda a los dragones, pero estos quemaban a todo el mundo hasta que encontraban al que amaban, aunque no había nada de qué extrañarse, ya que el dios le había dado el poder de curar, lo que significaba que los dragones podían existir en paz. Y entonces recordó que la princesa también tenía los ojos verdes, y se preguntó si ella también tendría algún poder especial. Tan pronto como la niña recibió su poder, ese mismo día, en el templo, el sacerdote comenzó a explicarle lo que significaba. Había sido premiada con un raro don. Era normal tenerle miedo, porque el miedo controlado, por el contrario, podía ayudarla a sobrevivir, y le pidió que lo recordara. El sentimiento que llenaba su corazón no era peor que cualquier otro. Felicidad, tristeza o rabia. Le entregó a la niña una masa. El hombre le pidió que la cogiera y avanzara. Dio unos pasos. La niña empezó a sentir una mirada depredadora sobre ella, y así en un momento se dio la vuelta y dijo que tenía miedo. El hombre le dijo que no tenía nada que temer, y en ese momento empezó a estrangularla, diciendo que tenía el poder de curar, y que por lo tanto no moriría. En un momento empezó a convertirse en un lobo gigante, y en el mismo momento atacó a la niña. En ese momento se despertó, cubierta de sudor, dándose cuenta de que solo había sido un sueño, y de que el templo era el lugar de residencia de demonios que se ocultaban bajo la máscara de la misericordia. Y ella ni siquiera podía imaginarlo hasta que se convirtió en hija de Dios, y ahora se preguntaba si el nuevo santo estaría preocupado por ella. Y en ese momento, Leonardo apareció de repente a su lado, y la santa le dijo que la había asustado, tras lo cual le preguntó si había estado leyendo el libro de nuevo toda la noche, sentado a su lado, a lo que él le aseguró que acababa de despertarse temprano, por lo que la heroína alegó que tenía que despertarla, ya que tenían que prepararse para partir. Pero como respuesta recibió la afirmación de que había dormido muy dulcemente, y que él mismo ya había conseguido empaquetar sus cosas. Más tarde, se oyó el ruido de un caballo, y el duque confirmó que había llegado un carro con provisiones, por lo que era hora de que se marcharan. Pero al darse la vuelta vio a una santa completamente dispuesta que le dijo que lo haría todo ella y que cogiera sus cosas, tras lo cual, para su sorpresa, saltó por la ventana. Rápidamente se acercó a las personas que custodiaban la carreta y rápidamente comenzó a noquearlos uno a uno. El último alcanzó a notar que la atacante era una santa y vio miedo en sus ojos. Solo pudo preguntar qué hacía ella aquí, pero fue inútil y quedó noqueado por el golpe, al igual que los demás.
Todo resultó mucho más fácil de lo que ella esperaba, y cuando el duque bajó, le preguntó si ella los había matado de repente, y tras estas palabras ella se quedó pensativa, y mirando a su alrededor sintió miedo de repente. Al revisar los cuerpos, no podía creerlo, porque estaba tratando de controlar su poder, pero después de un momento de revisar a uno de ellos, le aseguró felizmente que estaba vivo, y el hombre se alegró de ver tanto cuidado por la gente. Mirando a esta gente, no entendía realmente cómo era posible golpearles tan fuerte como para que personas tan fuertes tosieran sangre, a lo que la heroína continuó asegurándole que había intentado hacerlo más suave. Al entrar en el carruaje, el duque, sonriendo amablemente, les aseguró que era hora de irse. La heroína, al ver esto, se dio cuenta de que no sería un problema si se lo mostraba, y por lo tanto dijo que antes de irse le gustaría presentarle a alguien. Cuando llegó al cementerio, la mujer se detuvo frente a una de las tumbas y empezó a hablarle, dirigiéndose aquí, preguntándole cómo le había ido todo este tiempo, añadiendo que estaba a punto de abandonar la capital, por lo que decidió que valía la pena hablarle de él. Gloria invitó a Leonardo a saludar, alegando que sus viejos amigos estaban enterrados aquí, se habían comunicado cuando ella no era una santa, y solo la iglesia tenía la culpa de sus muertes. Cuando se convirtió en santa, se instalaron todos juntos en un refugio del templo, pero un día, cuando tenía 15 años y no había nadie en el templo, apareció de repente una manada de orcos, y más tarde exigió una respuesta al emperador. ¿Dónde estaban los guardias en ese momento? ¿Y por qué nadie los protegía? Pero no recibió respuesta, solo una mirada despectiva, y después de eso prometió vengarse de ellos, así que el hombre no era el único que quería vengarse. Montado en el carruaje, el hombre no dejaba de mirar a su compañera, y entonces se atrevió a preguntar si de verdad se iban a marchar. No podía creer que por fin estuvieran abandonando la capital, y ni siquiera era que le diera pena irse de casa. Estaba agradecido de que ella le hubiera ayudado a salir de aquel infierno, pero ahora seguía teniendo unos sentimientos extraños. Soñaba con este día todos los días, pero no tenía esperanzas de que llegara nunca. De repente, el hombre dijo que llevaba mucho tiempo queriendo decir algo, a saber, que tenía unos buenos ahorros, era una herencia de su madre, y probablemente les bastaría para vivir, y por lo tanto ella ya no tendría que cazar monstruos. Su reacción no se hizo esperar, y como respuesta solo recibió gritos. La mujer estaba indignada porque él intentaba hacerla quedar como el último animal que quería quedarse con el dinero ajeno. Alegaba que era todo lo que le quedaba de su madre, y además, no se lo había dejado a nadie, sino a él en concreto, y si era necesario, estaba dispuesta a pasar la noche, incluso en la calle, pero no tenía intención de quedarse con su dinero. Después de un rato, finalmente llegaron a la ciudad correcta, y después de conducir dentro, vieron una mansión gigante. La heroína estaba complacida con lo que veía, y el hombre cautelosamente le aseguró que se veía bastante bien. Una vez dentro, se dieron cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie vivía aquí, y todo estaba cubierto de telarañas. El hombre la miró fríamente, y al cabo de un minuto le preguntó si estaba segura de que no quería utilizar sus ahorros. Mientras el duque echaba un vistazo a la finca, sufría por el polvo que había por todas partes, y de repente Gloria se fijó en el sótano y decidió ver lo que había allí, y lo que vio la hizo gritar, y su marido acudió corriendo a oír sus gritos. El hombre estaba a punto de desenvainar su espada cuando de repente la heroína estornudó sonoramente, y luego dijo que había mucho polvo alrededor y que era hora de empezar a limpiar. Con un paño sobre la cara para protegerse del polvo, empezaron a limpiar. El hombre se puso a barrer mientras las mujeres cargaban con los muebles y tiraban fuera lo innecesario. Pasaron las horas, pero la limpieza no terminó, y hacia el atardecer todo volvió a la forma humana. Y ahora por fin era posible vivir aquí. Y cuando terminaron, se tumbaron en el suelo con un suspiro de alivio, resumiendo que todo estaba bastante bien para empezar. A la mañana siguiente, la mujer se despertó con gran dificultad y de repente oyó los ruidos de su marido fuera y se sorprendió visiblemente de que ya estuviera trabajando tan temprano, y al mirar por la ventana, lo vio practicando con una espada. Mientras lo observaba entrenar, se dio cuenta de que, efectivamente, se había vuelto más resistente. Como si ella lo observara y evaluara, sus golpes con la espada se habían vuelto más fuertes, y era tan mono que incluso los sonidos que emitía durante el entrenamiento resultaban agradables de escuchar,
y entonces decidió que tal vez era hora de que empezara a hacer tareas. Más tarde, terminó y estaba leyendo un libro en el pasillo cuando vio que la santa se preparaba para ir a algún sitio, y al levantarse le preguntó a dónde iba, pero como respuesta se le ordenó que girara la cabeza, cosa que hizo obedientemente, y la siguiente orden fue que le diera la espalda, y habiéndolo hecho, ella le dijo que le quedaba muy bien la ropa nueva, y que no la había comprado en vano. El hombre continuó preguntando a dónde iba y qué clase de comportamiento extraño estaba teniendo, a lo que la heroína dijo que era el momento de ahorrar dinero para invertirlo en él en el futuro. Estas palabras confundieron al duque, y tartamudeando aseguró que en ese caso continuaría perfeccionando sus habilidades con la espada. Cuando él se fue, la mujer se dio cuenta de que él estaba obviamente impresionado por sus palabras, pero definitivamente no eran solo ellas. Cuando ella todavía era una santa para los demás, curaba a la gente sin exigir nada a cambio. Y sin embargo, valía la pena esperar un poco más, entonces sobornaría al pontífice, pero esto requeriría mucho dinero. De pronto, al salir, recordó que Leonardo había dicho que venían sus amigos, y ahora tocaba comprar algo. No iban a hacer una fiesta, claro, pero igual valía la pena preparar una cena deliciosa, así que valdría la pena contratar a un mayordomo en el futuro. De repente, vio a su viejo amigo de pie frente a la entrada, Claude, y al ver la estrella que llevaba en la cabeza, se sorprendió al principio, pero tras aceptarla, siguió sonriendo, asegurándole que le habían dicho que ya no iba a cazar monstruos, a lo que ella confirmó, añadiendo que no podía evitarlo, pues de algo tenía que vivir. Ahora que lo miraba, se dio cuenta de que era un hombre bastante guapo, y por alguna razón no se había dado cuenta antes. Había oído que había fundado con éxito un gremio, y parecía mucho más noble que un príncipe, por lo que estaba claro que ocultaba algo. Ahora, ella se preguntaba por qué él estaba aquí, ya que estaba a punto de ir a su tienda, pero él estaba aquí. El hombre se sonrojó un poco, e inseguro aseguró que había decidido averiguar si a ella le gustaba el castillo, pero la mujer se dio cuenta de que no le estaba diciendo la verdad, y resumió que quería conocerla, y por eso quería saber qué había pasado. La heroína dijo directamente que necesitaba ayudantes, a lo que el hombre, después de pensarlo un poco, la llamó Lady Gloria. Ella se dio cuenta de que aún recordaba cómo había pedido que se dirigieran a ella, y fue bastante amable por su parte, y después de un momento dijo que no quería decepcionarla, pero es poco probable que haya alguien que quiera participar en la caza del monstruo. La mujer se dio cuenta de que había habido un malentendido, así que le explicó que ella misma podía encargarse del negocio, por lo que ahora necesitaba un encargado, criadas y un buen cocinero. Al darse cuenta de su error, el invitado se disculpó y luego confirmó que un castillo tan hermoso definitivamente necesitaba un mayordomo noble. La mujer escuchó sus palabras y se dio cuenta de que tenía razón, y que para que Leonardo pudiera guiar a los caballeros e invitar a los amigos, todo debía lucir presentable, incluyendo a los sirvientes. Sviataya se mostró de acuerdo con él en este punto y entonces le hizo una sugerencia inesperada, a saber, le preguntó qué le parecía contratarlo, ya que actualmente no estaba empleado. Le sorprendió la noticia, pero en un momento se enteró de que su gremio había sido víctima de una catástrofe natural, y entonces le entró el pánico, pues ya no sabía a quién vender los ojos del monstruo, con cuyo dinero debía contratar a un mayordomo y a una cocinera. El hombre le aseguró que le serviría bien y fielmente como ningún otro, y que no sería fácil encontrar un ayudante como él que fuera capaz de vender partes de cuerpos de monstruos y encontrar santos, y ella comprendió que eso era cierto. Pero si era verdad lo de su gremio, entonces no tenía nada que ofrecerle, y él, a su vez, le pidió que confiara en él, ya que definitivamente no defraudaría las expectativas que se pondrían en él. En un momento sintió que alguien se acercaba, y dándose la vuelta dijo que esta era la oportunidad de demostrar su valía. La heroína miró detrás de él y vio algo que la aterrorizó increíblemente. Ante ella en un caballo cabalgaba el mismísimo cardenal Joshua. La mujer pidió a su amigo que se marchara, pues era obvio que habían venido a por ella. Parecía que había rastreado su energía divina. Por supuesto supuso que podría encontrarla antes que los demás, pero no podía imaginar que ocurriría tan rápido. La familia del conde de Fandel y la familia del marqués de Ranark, desde tiempos remotos, eran muy devotos de la corte imperial, y junto con el templo hacían una enorme contribución a los asuntos del imperio.
y la destrucción de monstruos que aparecían en distintas partes del país no tenían rival, y por eso cuando ella fue adoptada, veía a menudo a Joshua, era cardenal, pero al principio era el precioso hijo menor de una familia noble. Siempre le había parecido un héroe salido de un cuento de hadas, y si él no decía nada más ahora, ella estaba dispuesta a dejarle marchar en paz, y en ese momento él afirmó que era allí a donde ella había huido, añadiendo que era un infierno, y eso bastó para enfadarla. Después de un momento, añadió que en general este lugar le venía muy bien. El nido de los monstruos siempre estaba igual de sucio, y se preguntó si la capacidad de encontrar lugares tan malos también podía llamarse habilidad. De repente, la mujer soltó la masa que había estado sosteniendo en la mano todo el tiempo, y ésta cayó al suelo con un ruido sordo, y el invitado, aterrorizado, adelantó las manos asustado, preguntándose si ella había decidido demostrarle su fuerza. Pero las intenciones de la heroína eran completamente diferentes. Simplemente soltó la masa con la esperanza de que al menos le hiciera callar de alguna manera, y parecía que era un cobarde y seguía haciéndolo. Pero ahora le picaba increíblemente el gusanillo de pegarle una vez, pero sabía que no debía hacerlo, o si tocaba al cardenal, podría haber algunos problemas. Mientras ella le miraba, el invitado le dijo que ya era hora de pasar a cosas más importantes, pero incapaz de soportar la mirada con la que estaba siendo recompensado, le preguntó enfadado por qué le miraba así, a lo que ella respondió preguntándole por qué le miraba, esperando que él se lo explicara, pero no tenía intención de hacerlo. Ahora le ordenó que respondiera a las preguntas con claridad y precisión, y la primera pregunta fue ¿qué demonios hacía ella aquí? Sonriendo socarronamente, le dijo que huir no era una opción y que siempre podría encontrarla mediante el poder divino. Al no recibir respuesta, se sintió seguro de sí mismo y moralmente superior a su oponente, por lo que se permitió ser grosero, preguntándole por qué se había mordido la lengua, y que sin duda debería avergonzarse cuando todo el mundo descubriera que había estado engañando a la gente corriente todo el tiempo. La heroína trató de controlarse, preguntándose a qué venía esta provocación y por qué estaba aquí para cabrearla, ya que la habían desenmascarado como una farsante, y por eso ahora le preguntaba si había venido a pelearse. Esta presentación enfureció al cardenal, quien, cansado de este diálogo, dijo que parecía no tener nada más que hacer, a lo que le pidió que repitiera lo que acababa de decirle, lo que hizo que la mujer dijera arrogantemente que no tenía nada más que hacer. El aristócrata se escandalizó por esta manera de hablar, y la heroína, acercándose, le preguntó si no le convenía, porque ella era una pobre mujer corriente que tenía mucha suerte de tener un estigimat, y si no lo tuviera, seguiría viviendo en la calle. El hombre no podía entender de dónde venía tal insolencia, porque definitivamente ella no estaba en la mejor posición en este momento, ya que fue expulsada de la familia, llamada falsa, así que cómo podía tener tanta confianza en ella, y mientras tanto le preguntó si había venido aquí solo. El invitado lo confirmó, a lo que siguió la pregunta de si nadie más sabía que ella estaba aquí, a lo que él le aseguró que podía decirlo, porque era el único que podía rastrear su poder divino, y un momento después siguió la última pregunta, si era el templo el que ordenaba encontrarla, a lo que él afirmó irritado que ya se habían olvidado de ella. Esta información hizo que la heroína exhalara aliviada, y en un momento una sonrisa apareció en su rostro. El cardenal la miró durante un rato, sin comprender si siempre había tenido unos ojos tan bonitos, y en un momento le dio un puñetazo en el estómago. Una vez hecho su trabajo, con voz más calmada, la santa le dijo que era por hablarle así, pero que la próxima vez no sería tan fácil, y el propio hombre la miró en silencio, sabiendo que tenía un cristal colgado del cuello que lo grababa todo, pero que si en el templo la veían pegándole, todos solo se reirían, porque iba a demostrar lo miserable que se había vuelto. Mirando al lastimero cardenal, apareció de repente una boca cerca de su cara, que afirmaba que había hecho lo correcto, y al oír esto se asustó de repente, tras lo cual preguntó si había estado cerca de ella todo el tiempo, sin que recibiera confirmación, ya que se le dijo que no se fuera, sino que simplemente se alejara. Ahora el hombre le preguntó si estaba segura de que podía dejar libre al cardenal. Tal vez debería haberle enseñado más, y Sviataya le aseguró que no le había perdonado, pero que si no paraba de un golpe, podría tener nuevos problemas,
pero al final estaba segura de que le daría vergüenza hablar de ello y por lo tanto mantendría la boca cerrada. De repente, un posible mayordomo le aseguró que el invitado no debería haberla tratado así, pero que él conocía varias maldiciones que no podían romperse hasta la muerte y que, si ella lo deseaba, podía echarle alguna. Al darse cuenta horrorizada, le preguntó si era un mago oscuro, a lo que recibió la confirmación, y de hecho no había visto magos oscuros cuando era niña. El chico estaba interesado en sus habilidades y quería llevarla a la torre mágica para empezar a realizar experimentos. Ahora, él no obtuvo el consentimiento. Le aseguró que buscaría otra manera, y entonces ella le preguntó por qué necesitaba todo esto, y después de pensarlo un poco, el hombre dijo que estaba preocupado por ella, porque era demasiado joven y amable, pero ella dijo que todo era un error. Sabiendo que los monstruos seguían representando una amenaza para la gente, huyó de todos modos, y no fue un acto de una buena persona, sino de Claude, que declaró frívolamente que solo estaba siendo amable con los que le gustaban, y aunque ella se considerara una mala persona, este mundo estaba condenado. En un momento, la sonrisa de su rostro cambió a enfado, y continuó explicando que había dejado con vida a aquellas personas que la habían utilizado y que ahora la odiaban, llamándola falsa. Eso era bondad, aunque no debía mostrar piedad con esas personas, ya que eran basura que no merecían su atención. La heroína se sorprendió de tales declaraciones, y al escucharle se dio cuenta de que cuantas más palabras agradables le decía, más hermosa se volvía a sus ojos. Y finalmente, con una leve sonrisa, le preguntó si aún consideraría su oferta y daría trabajo a los pobres y desgraciados. Ella se dio cuenta de que era precisamente por eso por lo que se esforzaba tanto, pero al final le dijo que no tenía intención de contratarle, a lo que él se sorprendió sinceramente, preguntándose si le resultaba tan desagradable. Pero ese no era el punto. Ella admitió que realmente le gustaba, pero parecía sospechoso, lo que significaba que no podía confiarle la casa, y después de terminar siguió con sus asuntos, y Claude solo sonrió. Siempre supo que ella tenía buena intuición. Al cabo de un momento corrió hacia ella y le preguntó si podía darle un período de prueba antes de contratarlo oficialmente. Ella podría asegurarle que era útil, o viceversa, y no iba a pedirle ningún pago por ello, y se lo pensó, porque era aún más extraño negarse a pagar. Mientras tanto, en la finca de su padre, Erhard, que era primo de Gloria y también comandante del segundo grupo, recorrió la finca en busca de su padre, pero no lo encontró por ninguna parte, a lo que un criado afirmó que el emperador lo había citado en su habitación por la mañana, pero nunca dijo cuándo volvería. El hermano se dio cuenta de que el emperador no perdonaría un trato tan irrespetuoso hacia la santa, y que su padre había cometido un gran error al dejar escapar tan fácilmente el tesoro del imperio, por lo que ahora preguntó si había noticias de la santa, doña Gloria. El criado, preocupado, le aseguró que probablemente el señor no lo sabía, pero que la mujer a la que llamaban santa no era real, sino por supuesto una pobre mujer. Al oír esto, el hermano echó al criado, dijo que no tenía tiempo para escuchar semejantes tonterías, y al quedarse solo, se dio cuenta de que todos debían de haberse vuelto locos si se atrevían a hacerle esto a Gloria.